El Señor esté con vosotros. y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Del Evangelio según San Mateo. Jesús se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En esto, una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: «Ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: «Concédeselo, que viene gritando detrás de nosotros». Respondió él: «No he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: «Señor, socórreme». Él le respondió: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». «Sí, Señor», respondió ella, «pero también los perritos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas». Y desde aquel momento quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Asiento. Pues la palabra de hoy es una palabra maravillosa porque el Señor nos quiere enseñar varias cosas, ¿no? Primero, nosotros si leemos, si vemos lo que dice el profeta Isaías, ¿no? Dice: guardad el derecho y practicar la justicia. ¿Qué es lo que es el derecho? ¿No? El derecho es aquello que es la verdad. Vale decir, los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, ¿no? Guardad. Nos está diciendo haced, ¿no? Guardad. Vale decir, escucha y guarda en tu corazón. Porque la palabra de Dios tiene poder. Y la palabra de Dios es Dios. Y tiene el mismo poder que cuando tú invocas a Jesucristo, que cuando tú invocas al Espíritu Santo, porque es Dios, ¿no? La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra es el mismo Cristo. Entonces tiene poder, no es una palabra cualquiera, no es tu palabra o mi palabra, es la palabra de Dios y tiene el poder de convertirnos. Entonces, si tú guardas esas palabras en tu corazón, como lo hizo la Virgen María cuando le anunciaron que sería madre del Mesías, ¿no? Y ella preguntó: ¿y cómo será esto? La sombra del Espíritu Santo te cubrirá. Pues bien, eso mismo hace con nosotros. Y este Espíritu Santo, este Paráclito, este abogado, este maestro que el Señor nos ha enviado y que prometió que nos llevaría a la verdad completa, ese es el que trabaja en nuestro corazón cuando guardamos su palabra. Y guardar la palabra no es meterla en un cajón y que se quede ahí guardada, ¿no? Sino que es como cuando uno tiene algo muy preciado. Yo me acuerdo que mis hermanas, por ejemplo, cuando eran chicas, se metían en la cómoda de mi mamá y abrían las cajas donde mi mamá tenía sus joyas y las contemplaban y jugaban y las volvían a guardar en el mismo lugar, ¿no? Pero después volvían a jugar con eso y todo. Pues bien, eso es guardar la palabra, o sea, no solamente dejarla fondeada en el cajón, sino que de vez en cuando repasarla, recordarla, meditarla, estar con ella, ojalá todo el día. Eso es, ¿no? Y practicar la justicia. ¿Y cuál es la mayor justicia que puedes practicar? Es buscar la voluntad de Dios en tu vida. Esa es la mayor justicia, porque eso te justificará. Y al justificarte, al empezar a ser justo, empezarás a hacer las cosas que hacen los justos. Perdonar al enemigo, levantar al caído, darle vista a los ciegos, hacer andar al paralítico. ¿Y eso cómo se hace? No es que te vayas a buscar a todos los ciegos que hay por ahí para darles la vista y hacer milagros. No, porque también puede que tu hijo esté un poco ciego y con una palabra tuya le abres la vista para que se dé cuenta que su vida no es tan terrible como el 90% de los jóvenes hoy piensan que su vida es un asco, que para qué han nacido, ¿verdad? Son un poco como Jeremías, ¿eh? Maldita la hora en que nací, nadie me pidió permiso para venir a este mundo. Esas son cosas que escucho yo siempre de los jóvenes cuando hablo con ellos, ¿no? Pues bien, tú tienes el poder con la palabra, si tú te dejas justificar por Dios, para también llevar esa palabra justa en el momento preciso a quien la necesita. Eso es un poco lo que decía
Isaías. Y sí quiero tocar una cosita que a veces me ha tocado leer ahí en algunos hermanos separados, ¿no? Que dicen de que nosotros no somos la iglesia de Dios porque nosotros no guardamos el sábado, ¿no? Pues bien, porque nosotros cambiamos. Dios decía que había que guardar el sábado, pero eso lo decía antes de Cristo. Nosotros, ¿por qué no celebramos más el Shabbat? ¿No? Aunque de hecho sí lo celebramos, solo que no lo celebramos el viernes al caer la tarde, que es cuando empieza el sábado, sino que lo celebramos el sábado al caer la tarde, porque empieza el domingo. ¿Y por qué nosotros celebramos el domingo? Porque nuestra fe está basada no en una ley antigua, nuestra fe está basada en un hecho concreto, histórico, real, que es la resurrección de Jesucristo. Y Jesucristo resucitó en un día domingo. No sabemos a qué hora, pero probablemente de madrugada, ¿no? Y por eso nosotros, como cristianos, celebramos eso, porque es mucho más importante que el descanso sabático, que no podemos hacer absolutamente nada, sino que nosotros la fiesta que celebramos es la fiesta de la alegría y la resurrección, que se cumplió definitivamente la promesa de Dios para todos los hombres. Y San Pablo entonces, a raíz de esta palabra, San Pablo nos está diciendo una cosa que es estupenda, ¿no? Dice, hermanos, os digo a vosotros los gentiles, ¿no? Haré honor a mi ministerio por ver si despierto la emulación en los de mi raza y salvo a alguno de ellos. Por mucho tiempo en la iglesia siempre se habló de los perros judíos, ¿no? que habían matado a Jesucristo y toda la cosa, pero esas son cosas que fueron entrando a través de los siglos al no comprender la palabra ni siquiera tener conocimiento de lo que es la tradición hebrea, la tradición judía. Sin embargo, San Pablo acá nos habla algo muy claro. Si la rebeldía o el desconocimiento o la negación del Mesías, que es condenación, ¿no?, para los judíos, no haber reconocido a quien venía a salvarlos, ¿no? Pero si ese desconocimiento fue salvación para los gentiles, para nosotros, imagínense cómo será la salvación para el mundo cuando los judíos se conviertan, porque por nuestra conversión y por nuestra forma de vivir la fe, apoyados en Jesucristo, los judíos van a poder llegar a comprender que Jesucristo era el Mesías. Y como Dios no condena a nadie, sino que Dios quiere que todos se salven, por nuestra fe, dice San Pablo, los judíos también podrán entrar en la fe y podrán, como dice exactamente, ¿cómo es que dice? Así también ellos que ahora son rebeldes, con ocasión de la misericordia obtenida por vosotros, alcanzarán misericordia, ¿no? Vale decir, fíjense qué maravilla, esta justicia de Dios que es tan perfecta. Dios, como buen Padre, nos corrige y nos quiere llevar por un camino de vida, ¿no? Pero es tal su amor que aunque nosotros seamos unos rebeldes, Él siempre sigue trabajando por nosotros. Entonces, imagínense qué importante es en esta época que estamos viviendo algo tan duro como esta pandemia, como el tener los templos cerrados, etcétera, etcétera, ¿no? Miren lo importante que es que nosotros aprovechemos este tiempo para reencontrarnos con nuestro Dios, para reencontrarnos con el Señor en esta habitación secreta que tenemos dentro de nosotros, porque Dios está ahí en lo secreto esperando que nos encontremos con Él. Tenemos tanto tiempo libre ahora, aprovechémoslo para rezar, ¿no? Hay muchos que se quedan pegados en la tele, viendo teleseries y todo. No, aprovechemos, leamos las escrituras, aprovechemos de rezar, aprovechemos de escrutar la palabra. Eso es importantísimo, porque eso es lo que nos va a fortalecer en este tiempo y nos transformará en fortaleza para los demás. Y cuando termine esta pandemia y salgamos, ojalá acudamos en masa a la iglesia, pero
bueno, yo soy un poco escéptico del corazón de los hombres, ¿no? Quizás porque yo juzgo según mi corazón y mi corazón es un desastre, ¿no? Pero capaz que estoy haciendo un juicio contra otras personas que son muy santas. Pero yo pienso de que esto de la pandemia, si bien a muchos nos ha ayudado a reencontrarnos con el Señor, también es cierto que muchos se han acostumbrado a quedarse más que nunca en casa. Y como con seguridad muchos de mis colegas seguirán haciendo misa por internet, va a haber mucha gente que va a aceptar, va a seguir con esta posibilidad, que ya me lo han comentado, me dice, es que yo puedo elegir a dónde ir sin problema. Hay gente que está escuchando misas del Seminario Redentoris Mater de Medellín. Hay gente que está escuchando misas del Santo Padre cuando celebra en Santa Marta. Hay otra gente que vive en la dehesa, pero está escuchando misas en la parroquia de la Sagrada Familia porque el cura habla muy bonito. Hay gente que me sigue a mí en la internet acá, siguen al Padre Javier de mi parroquia en la internet de él. O sea, y mucha gente de otras parroquias vienen a distintas parroquias porque el cura habla mejor o el cura me gusta más o simplemente para hacer comparaciones de mi cura con otro cura. En fin, el problema está en que cuando pase la pandemia, yo tengo miedo de que muchos quieran quedarse en casa. Y resulta que no hay nada como lo presencial. Y por mucho que la Eucaristía también sea válida por la palabra en una casa, la comunión, aunque haya comunión espiritual y también es válida y también te da las gracias, es que la comunión en el cuerpo, en medio del cuerpo de Dios, vivo, como piedras vivas del templo, celebrando la Eucaristía, eso es de una plenitud y de una gracia, ¿no?, que no se puede comparar. Por eso necesitamos fortalecer nuestra fe y para eso viene este Evangelio, que para no alargarme, lo voy a resumir en 3 cositas nada más. Si ustedes se fijan, primero este pasaje muy similar al ciego de Jericó, que gritaba hasta que Jesús se para y le dice, ¿qué quieres? Y el ciego deja todo, su manto, todas las cosas y sale corriendo. Me imagino que habrá ido a los tropezones ahí o la gente le habrá ido haciendo camino mientras él corría para llegar donde Jesús. ¿Qué es lo que quieres que te haga? Que vea, Señor, ve. Y empieza a ver el ciego de Jericó. Pues acá es un poquito distinto. No le dicen a la mujer que se quede callada como le decían al ciego, sino que a Jesús le dicen, oye, hazle caso que viene gritando detrás de nosotros, ¿no? Y Jesús tiene una primera respuesta. Dice, yo he venido solamente a los hijos de Israel. Y no le hace caso. Curioso. Pero la mujer seguía gritando, y se le acerca y le habla, ¿no? Mi hija tiene un demonio malo, ayúdame. Y Jesús tiene otra actitud de estas que a mí me encantan porque son desconcertantes, ¿no? Y le dice, es que no es bueno dar el pan de los hijos a los perritos. ¿Ellos por qué? Porque decían que los perros eran los paganos, ¿no? Acuérdense en ese pasaje donde está Jesucristo hablando con la samaritana y la samaritana se asombra de que él hable con ella porque también era una pagana y no debería hablar. No, Jesucristo rompe todas las leyes y todas las barreras porque hay una sola ley que es la que lo mueve y ojalá sea la ley que nos mueva a nosotros, el amor. Los convencionalismos, las normas y todas las cosas, si no están con el espíritu, si no tienen el amor, no sirven para nada más que para hacernos unos puritanos, mojigatos, legalistas. Pues bien, Jesucristo le dice eso y la mujer responde algo extraordinario. Acepta. Sí, Señor, tienes razón. Tú has venido para el pueblo de Israel y no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. Pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos. Y ahí Jesucristo dice algo extraordinario. Grande es tu fe, mujer, que te suceda como has querido. ¿Por qué hace Jesús todo este show? No podría haber dicho, si al final igual la iba a sanar a la hija, no podría haber dicho como dijo la hija de Jairo, ¿no? Vete que tu hija ya está sana y él se va y estaba sana efectivamente. No, el lugarteniente del oficial, ¿no? La hija de Jairo es otra cosa, él va a la casa. Bueno, pero
que no quiere que Jesús vaya a su casa y dice, basta con que tú lo digas de palabra y mi siervo sanará, ¿no? Pues bien, en este caso, Jesús, ¿por qué lo hace? Porque Jesús le está dando una lección a los discípulos. Los discípulos todavía estaban mucho en la ley antigua, ¿no? Cuando ven al ciego en la calle dicen quién pecó, este o su padre, cuando ya hacía mucho tiempo que ya se había hablado de que los males no venían si te portaban mal y los bienes si te portaban bien. Hacía mucho tiempo, ya que desde el libro de Job, ¿no? que viene este concepto de cambiar, de que Dios no castiga, ¿no? Pero ellos seguían en ese concepto antiguo de ley. Entonces, esto mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Jesucristo? Yo he venido para todos. Porque Dios quiere que se salven todos. Y por sobre la norma está el amor. Y el amor funciona cuando hay fe. Si a ti no se te cumplen las cosas que quieren, empieza a pensar cuál es el tamaño de tu fe. Porque Jesucristo no pudo hacer milagros en su tierra porque no tenían fe. Y si ustedes leen bien la Escritura, cada vez que alguien le pide algo, le dice que se haga como has creído. Tu fe te ha salvado, ¿no? A Abraham por la fe se le reputó como justicia. Y por eso, por la fe es que nosotros somos descendientes de Abraham en la fe. Pues bien, esta palabra entonces nos está llamando a una cosa y con esto termino. Mira en tu interior y ve cuál es tu fe. Y si ves que está débil, empieza a pedírsela al Señor. Porque el Señor necesita un pueblo con fe fuerte para poder salvar a esta generación y a las generaciones futuras. Porque el tiempo es malo, siempre ha sido malo, y el Señor quiere hacer maravillas con su iglesia para la salvación de todos los hombres. El que tenga oídos para oír, que oiga.